¿Todo de cero? Y así tampoco llevábamos tanto. No, pero ahora vamos a comenzar la identidad, así que, bueno, hola a todos los que vean esta clase de manera sincrónica. Vamos a comenzar ahora con las aplicaciones y desarrollo de la guía. Bueno, como les decía, vamos a hacer primero esta parte teórica y después nos vamos a lanzar con la parte más práctica, como de ejercicios más abstractos. Porque si esto normalmente no lo tenemos como tan interiorizado como, no sé, pues, trabajar con los conjuntos ya bien definidos. Así que eso, po. En la tarea les piden demostrar igualdad de conjuntos, que cierta propiedad se cumple. Y para eso veamos lo siguiente. Miren, tenemos definidos estos dos conjuntos. A son los X en los reales, tales que X más 1 es igual a 0. En el fondo son los X, tales que cumplen esta condición. ¿Cuál es el tamaño de A? Bueno, resolviendo la ecuación es fácil darse cuenta de que A solamente tiene un elemento, porque ¿cuántos X en los reales hacen esta ecuación verdadera? Solo uno, X igual a menos 1. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que A es igual a los X en los reales, tales que X más 1 es igual a 0. Y aquí nos preguntamos cuáles son los elementos de A. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A? Son los que cumplen esta propiedad. Entonces, son los X en los reales que cumplen esta propiedad. ¿Cuántos son los X en los reales que cumplen esta propiedad? Bueno, solo uno. ¿Por qué? Porque tenemos que si X más 1 es igual a 0, si solo si, X es igual a menos 1. Y así podemos ver que A es igual a 1. ¿Cuál es la importancia de los paréntesis de llave? Es que paréntesis de llave significa conjunto. Menos uno. ¿Cómo? ¿No sería menos uno? Sí, esto es un menos 1. Ah, claro, sí, 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 menos 1. Muchas gracias. Eh, ¿Qué más les puedo enseñar desde aquí? Ah, claro, este conjunto podría ser vacío. Por ejemplo, ya, imaginemos que, digamos, B son los X en los reales, tales que raíz de X es menor a 0. ¿Es esto posible en los reales? ¿Cuántos reales existen tales que su raíz cuadrada es menor a 0? Esto es vacío, porque no existe X en R tal que la raíz sea menor a 0. Pero esto fue un paréntesis pequeño. ¿Qué nos dicen de B? B es este conjunto. Nuevamente son los X en los reales, tales que X al cubo es igual a menos 1. ¿Cuántos X en los reales existen que me cumplen esta proposición? Estos son los elementos
pero en B cumplen esta propiedad. ¿Cuántos elementos tiene B? ¿O cómo podríamos describirlo de mejor manera? ¿Qué hacemos? Resolvemos la ecuación, ¿cierto? X cubo igual menos 1. ¿Qué hacemos? Sacamos raíz cúbica. Entonces tendríamos raíz cúbica de x al cubo igual raíz cúbica de menos 1. Y esto es menos 1, nuevamente. Entonces tendremos... ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Me puedo idear la raíz así como así? ¿O no se Sí, puede? sí se puede. ¿Sí se puede? Ya, se puede, pero mucho cuidado con eso. A veces no se puede. Pero claro, en este caso sí se puede porque el grado de la raíz es impar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vemos que A y B son los mismos conjuntos, pero están descritos de manera distinta. En uno la propiedad era x más 1 igual a 0, en el otro x cubo es igual a menos 1. ¿Cómo podemos demostrar esto? Para demostrar que dos conjuntos son iguales, tenemos que recordar lo siguiente. A es igual a B, sí, solo sí. Y aquí usamos los cuantificadores. Para todo x en A, x está en B, y para todo x en B, x está en A. ¿Cómo se lee esto de manera más como en conjunciones lógicas, en función de nuestro lenguaje lógico habitual? Esto es una implicancia y esto es otra implicancia. Esto es, eh, para la demostración, no, porque en la demostración estamos viendo la igualdad entre A y B, y no estamos viendo la igualdad entre A y los reales, o no nos estamos metiendo realmente con quién es el elemento X fuera de los conjuntos A y B. Solo nos interesa saber cómo se comporta dentro de estos dos conjuntos. Entonces, excelente. Cuando yo pongo esta coma es una implicancia. Entonces, esto se traduciría como, o en lenguaje más lógico, sería como, si X está en A, entonces X está en B. Y esto se traduciría como, si X está en B, entonces X está en A. ¿Y a qué nos recuerda esto? Esto es, en el fondo, X está en A, implica X está en B, y X está en B, implica X está en A. Y si recordamos que si esto es P y esto es Q, esto es Q y esto es P, tenemos una proposición del estilo P implica Q y Q implica P.
Y esto es equivalente a P, sí, solo sí. ¿Y qué era esto? Esto es nuestra relación de equivalencia o igualdad. ¿Me siguen en este paso? Esto es como nosotros transformamos la igualdad en dos implicancias lógicas. Es por eso que para demostrar igualdad hacemos dos pasos. Hacemos el paso de A es subconjunto de B, esto lo hacemos primero, y después hacemos B subconjunto de A. ¿Por qué? Porque esa es la manera en cómo nosotros podemos decir que son iguales. Claro, es una demostración de forma booleana, pero demostrar de forma booleana es equivalente a demostrar con propiedades como de conjuntos. ¿Por qué? Porque las propiedades de conjuntos son solamente las propiedades booleanas, pero escritas en otro lenguaje. En un lenguaje un poco más cómodo, porque la intersección se escribe como x en A y x en B. Pero ¿para qué escribir todo este tremendo cacho si tenemos un lenguaje de conjuntos que nos dice que x está en A inter B? Es por la caracterización booleana es la que nos permite eh, no es que hay veces que no se pueda, hay veces que hacerlo de forma booleana es súper, súper, súper enredado, porque precisamente por esto, porque tienes muchas proposiciones de este estilo. Siempre se puede demostrar de forma booleana, pero hay que ser muy ordenados. Por ejemplo, veamos alguno de estos. Veamos la primera, por ejemplo, que es como la extensión de la propiedad de Morgan. ¿De acuerdo? Vamos a resolver parte de la pena. En la A tenemos que demostrar esto. Que A complemento, A inter B complemento, es igual a complemento, unión. Estas son de Morgan, pero para conjuntos. ¿Cómo vamos a traducir nuestra lógica de conjuntos eh, haciendo el símil al álgebra booleana? La intersección, si recuerdan, lo vamos a trabajar como un i, la unión la vamos a trabajar como un o lógico, y el complemento lo vamos a trabajar como la negación, o la negación así. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Álgebra booleana. Esto es, ¿quiénes son los elementos que viven aquí? Traducir conjuntos a álgebra booleana significa trabajar con cómo conviven los elementos. ¿Por qué? Porque si recordamos el conjunto A, nosotros lo podemos caracterizar como los X que pertenecen a A, ¿cierto? Esto es trabajar con conjuntos y esto es trabajar con álgebra booleana. La diferencia es grande cuando tenemos ejercicios grandes. Entonces, resolvamos este por propiedades de conjuntos. ¿Qué pasa cuando aplico el complemento dentro de una intersección? Recordemos que es de Morgan. Esto sale de manera automática, pero
Ya, veámoslo con álgebra booleana entonces. ¿Qué significa este conjunto? Este conjunto son los x que no pertenecen a A inter B. Este es el equivalente a los x en A inter B complemento, ¿cierto? ¿Y cuáles son los x que no pertenecen a A inter B? Son los x que no pertenecen a A y los x que no pertenecen a B, ¿cierto? Entonces, si x no pertenece a A, x pertenece a complemento. ¿Cuál es el problema que vamos a ver aquí? Es que este no pertenece nos va a cambiar la inclusión, o sea, nuestro i. ¿Por qué lo cambio? Porque este no pertenece es una negación detrás. Es el pertenece pero negado. Entonces esto tiene una negación y se nos transforma en un o. Así mágicamente vamos a tener, bueno, que x no pertenezca a b significa que x pertenece a b complemento. Y de aquí tenemos por álgebra booleana que x pertenece a A complemento, unión B complemento. Hacerlo a través de álgebra de conjuntos es directo. ¿Por qué es directo? Porque A inter B complemento, esto es igual por De Morgan a complemento. Como tengo una intersección, el complemento de la intersección es la unión y me queda B complemento. Recuerden esto, recuerden que si yo tengo la negación de P y Q, esto es no P o no Q. Por eso es muy similar a la álgebra booleana. Entonces, cuando, por ejemplo, tengan un problema como complicado, como estos de acá, que tienen diferencias, intenten traducirlo a lenguaje proposicional y después traducirlo nuevamente. Por ejemplo, la diferencia es un poco más rara porque tiene la siguiente traducción. A menos B es equivalente a A inter B complemento. Y esta caracterización es la que se usa finalmente para trabajar con la diferencia, porque este operador no tiene muchas propiedades. Este operador no conmuta y tampoco distribuye. Por eso no se suele trabajar de esta manera, sino que se trabaja como A inter B complemento. Pero para simplificar cosas se escribe así. ¿Por qué se escribe así? Por los diagramas de A. Yo quiero escribir esto, ¿cierto? Si yo quiero escribir este conjunto, pero vamos a ver, si yo tengo este A y este B y se intersectan en alguna parte, pero yo quiero escribir solamente esto. No me voy a dar la de escribir A inter B complemento, sino escribo A, pero sin B. Y efectivamente, si nosotros lo dibujamos paso por paso, que es A inter B complemento. Esto es A, esto es B. ¿Qué es B complemento? B complemento es todo esto.
todo lo que está fuera de B. Y si yo lo intersecto con A, me va a quedar precisamente lo que busco. Es igual a A menos B. Un tip importante, dibujen diagramas de B. Son bien choros algunos y les puede ayudar para visualizar de mejor manera cómo funcionan los conjuntos y cómo se operan entre ellos. Bueno, creo que fue harta teoría. Eh, ¿Les tinca si hacemos uno de estos? Por ejemplo, este último. Ya, sí, mejor que... ya, excelente. Sí, sorry por aburrirlo un poco con la teoría, pero es importante saberla igual. Ya, pues entonces tenemos A inter B menos A inter C. Este es el... Sí, siempre es bueno saber la teoría. A inter B menos A inter C es igual a A inter B sin A complemento menos C. ¿De qué lado para qué lado lo podemos hacer? Bueno, esto como les dije anteriormente, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer por álgebra booleana o por operaciones de conjunto. Si lo hacemos por operaciones de conjunto, vamos a, lo primero que vamos a hacer, veamos, operaciones, vamos a ir descomponiendo y haciendo más grande este lado. Entonces, uno, descomponer la diferencia. ¿Recuerdan que en lógica, cuando queríamos trabajar con las implicancias, lo que hacíamos no era trabajar directamente con esto y era usar la caracterización, no P o Q? Bueno, lo mismo vamos a hacer aquí, pero con la diferencia. Como la diferencia, como el menos o la resta de conjuntos no tiene las buenas propiedades que a nosotros nos gustaría que tenga, que son la distribución y la conmutatividad, lo que vamos a hacer es transformarla. Entonces, ¿qué hay que transformar? Hay que transformar primero A inter B sin A inter C. ¿Ya qué es igual a esto? Esto es por caracterización de la diferencia. Esto es A inter B intersectado con A inter C, pero complemento. Esto es un C. ¿Qué hacemos ahora? Este paréntesis de aquí no lo podemos trabajar mucho, así que distribuimos el complemento. A inter B intersectado con A complemento, unión, C complemento. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un paréntesis que tiene una intersección, otra intersección y una unión. Esto de aquí como paréntesis, véanlo como un conjunto completo. Esto digamos que es un conjunto D.
Entonces tenemos algo del estilo D intersectado con A complemento, unión, C complemento. Y si ustedes recuerdan, si lo trabajamos con lógica, el Eh, I y el O, tengo, tengo una duda. sí, dime. Que en la, abajo de descomponer cada frecuencia, empezaste a operar con booleana. Ya al final, la última parte del final, Ujú. esa A iba con complemento. La última de la derecha. ¿Cuál? Después de A inter B, no, A inter B, inter C complemento, el A va con complemento. El de más derecha, ese. Ese A, ahí, ese, va con complemento. No, pero lo que estamos haciendo es desde este lado llegar a este lado. ¿Cómo? Lo que estamos haciendo es desde, porque queremos demostrar igualdad de conjuntos, ¿cierto? Y para demostrar igualdad de conjuntos Ah, ya, tenemos ya, dos ya. maneras. Vale, De vale, este vale. lado llegamos a este de acá, o desde este lado llegamos a este de acá. Cualquiera de las dos formas hubiese sido correcto. Por ejemplo, yo lo agarré desde acá, pero perfectamente pudimos haber agarrado este de acá y hacer lo mismo. Hacer A inter B y hacemos la intersección acá y trabajamos este. A complemento, unión C y este le hacemos complemento. En el fondo la gracia aquí era hacer la caracterización de la diferencia. Pero claro, yo me agarré desde aquí por, no sé, fuerza de la costumbre, ¿no? Y trabajamos desde uno hacia 2. Ahora sí. Bueno, excelente. Entonces seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Distribuimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el I distribuye con respecto al O, entonces la intersección distribuye con respecto a la unión. Y esto nos queda D inter a complemento, unión, D inter C complemento. ¿Pero qué era D? D era A inter B. Entonces reemplazamos. D inter a complemento va a ser A inter B inter a complemento, unión, A inter B intersectado con C complemento. ¿Qué pasó aquí? A inter B inter A complemento. Esto nosotros lo podemos reorganizar, ¿cierto? Como A intersectado con A complemento, intersectado con B, unión A inter B inter C complemento. Y claro, se puede hacer un vacío. ¿Por qué? Porque A inter A complemento, esto es vacío. Y vacío intersectado con cualquier cosa es también vacío. Entonces esto es igual a A intersectado con B intersectado con C complemento. ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a esto de acá, A inter B menos A complemento unión C. Así que, ¿qué podemos hacer si no llegamos directamente? Veamos la otra parte. La otra parte nos decía A inter B menos A complemento unión C. Digamos que esta es nuestra ecuación estrella. ¿Y qué vamos a hacer desde el otro lado? Vamos a llegar
igualmente a la ecuación estrellita. ¿Qué hacemos? Caracterizamos la diferencia. A inter B intersectado con A complemento unión C. Complemento. Repartimos el complemento. Inter B. El complemento de A complemento es A complemento complemento, que es A. La unión la cambiamos por la intersección. Y el C complemento se nos conserva. Esto nos queda A, inter B. Nos quedaron puras intersecciones, así que no hay problema en sacar los paréntesis. Inter A, inter C complemento. Y esto es igual A, inter B, inter C complemento. Y eso me queda A, inter B, inter C complemento. Y aquí nos queda estrellita, estrellita. ¿Y qué pasó? Que estrellita es igual a doble estrellita. ¿Vieron lo que pasó? Gracias, David. Lo que pasó es que desde aquí no llegamos directamente acá. ¿Por qué? Porque sí, es un proceso más o menos largo. ¿Por qué? Porque trabajamos la mitad de uno y la mitad del otro. Es como si quisiéramos construir un túnel. Imaginemos que aquí hay una montaña y queremos construir un túnel a través de la montaña. ¿Qué hicimos con este método? Lo que hicimos fue, estuvimos aquí con una picota, ¿cierto? Con pala y picota, y llegamos hasta la mitad de la montaña. Y llamamos a nuestro amigo del otro lado de la montaña y le dijimos, oye, ¿sabéis qué? Ya llegué a la mitad de la montaña, así que te toca hacer el otro lado. Tuvimos suerte y nos encontramos en la mitad, pero eso a veces no pasa. Por eso, pero para conjuntos suele pasar porque estamos trabajando todo el rato con operaciones booleanas. Así que, no, así no es ningún hack. Esto se puede hacer. Pero, claro, pues, si quisieran hacerlo, a ver, como en una prueba, háganlo de manera ordenada, ¿no? Digan que esto es la ecuación uno y después justifiquen eh, para completar. Hemos llegado a una condición equivalente, a que estrellita es equivalente a nuestra ecuación uno, que era lo primero que habíamos hecho. Y como son equivalentes, entonces es lo mismo trabajar con esto y llegar a la misma equivalencia de estrellita. Pero sí, sí se puede hacer, no es problema. El problema sería si no nos encontráramos en la mitad. Vamos a dejar este pequeño dibujito. Ya. ¿Qué más? ¿Veamos otro de este estilo? Veamos. Este se ve feo, ¿no? El D se ve como largo. A menos B menos A, unión B menos A menos A, igual A unión B. ¿Tinca eso? ¿O les tinca un descanso y después seguimos?
Descanse y seguimos. Ya. Démonos un break. Démonos un break de unos minutitos. ¿A qué hora volvemos? Lo vemos a las 9:40. 10 minutitos de descanso. ¿Cuántos somos? Igual somos hartos, ¿no? Somos 12. Somos pocos, pero locos. No, si somos hartos, igual un viernes a las 8 de la mañana, no cualquiera se pone. Qué responsables ustedes, muchachos, ¿eh? Muy, muy responsables. Sí, sí, el solo hecho de venir a clase ayuda bastante. ¿Qué hacen después de esto? Después de esto ustedes no tienen clases, po. Sí. Yo una tarea de cálculo desde el 8 hasta hoy a las 12. La voy a hacer ahora. Oh, tienen clases todo el día. Qué horrible. Bueno, mucha fuerza para el día de hoy. Iré por otro café. Ya. Voy y vuelvo. Recuerden que volvemos a las 9:40.
Buen tema. Y se marchó a su barco. ¿Han visto el video del cabro que se escapa de la patrulla, no? Ese es un buen video. La magia del internet, ¿eh? A mí me impresiona cómo hay gente que se da el tiempo de, no sé, de musicalizar todos estos momentos que hay en internet. Es buenísimo, ¿no? Un video buenísimo. Qué gran video, qué buen video. Sí, es impresionante. La gente tiene mucho tiempo libre. Internet es un lugar muy amplio también. ¿Cómo les parece la modalidad online? Muy sinceramente, o sea, más allá de que quizás los métodos de evaluación no sean muy buenos, o que la enseñanza que se entregue no es la óptima, pero más en el sentido de cómo la conectividad y la internet nos ha permitido tener como esta, claro, no es muy bueno, no es como en términos de clases, no es lo mejor, pero si lo piensan como en niveles de conectividad, es funcional. Yo creo que lo que nos ayuda a esto es como llegar a un estudio individual donde el profesor no tiene que explicar todo y uno ya tiene que empezar a como independizarse en lo que es el estudio. Sí, sí, es Yo creo súper duro que eso. un factor bueno de lo que es eso es como que nos ayuda a ser más independiente de lo que es el estudio. Y un algo malo es que cuesta al principio, pero después empieza a agarrar un poco el ritmo, yo creo que es un poco más fácil. Sí. Buena acotación. Sí, pues de hecho, gran parte de lo que nos quita, bueno, o los beneficios de la universidad o de estar en clases presenciales es que educación autoimpartida, por así decirlo, es suplida por la cátedra, por ejemplo, o la consulta al profesor o la misma ayudantía presencial. En cambio, claro, aquí estamos como solos. En realidad lo que tenemos que hacer es buscar la información por nuestra cuenta en vez de que nos la den. Y en ese proceso de búsqueda de información es donde se supone que deberíamos aprender. Pero claro, cuesta caleta porque necesitamos independencia, necesitamos que alguien nos enseñe a buscar y todas esas cosas que suele ser súper complejo, cómo comenzar. Pero claro, como dice, empezando a tomar ritmo, después ya se vuelve más claro. Y déjame ver. Claro, eso de ver clases asincrónicas igual es otro tema. Bueno. Qué bueno conocer un poco su opinión. Gracias, Cristóbal. Buena parte. Bro momento. Comencemos, hagamos una demostración de estas de las duras para que cachen un poco de cómo. Sí, sí, hagamos una demostración dura. Son divertidas. No, pero el otro semestre tienen álgebra lineal, ¿o no? Sí, bueno, si pasan esto, claro. Ya, pero este semestre se pasa. Sí o sí se pasa. Ya, veamos estas demostraciones. Por igualdad de conjuntos. ¿O prefieren que hagamos otra de las de acá arriba? Son bastante similares, como en términos de... Apuntan a cosas distintas, pero al final cuando demostramos igualdad de conjunto es siempre lo mismo. Veamos esto. Considere los conjuntos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos dice considere? Vamos a considerar. Consideremos a que son los X son los reales, tales que X es par. Y el conjunto B son los X en los reales, tales que X cuadrado es par. ¿Qué podemos decir de estos dos conjuntos? ¿Son iguales? ¿No son iguales? A es igual a B. O A es distinto de B. ¿Qué creen ustedes? ¿Son iguales o no son iguales? Si, no sé, si seguimos la intuición, podemos recordar que si X cuadrado es par, entonces X es par. Ay, vi que alguien había escrito algo. No, no son iguales. Perfecto. ¿Por qué no son iguales? Si X fuera igual a 3, ya, no, pero la idea va más o menos bien. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos o qué podemos hacer para demostrar que dos conjuntos no son iguales? Para demostrar que dos conjuntos no son iguales, lo que podemos hacer es súper simple. Para demostrar que A es distinto de B, basta tomar un elemento en A que no esté en B. O viceversa. Lo vamos a minimizar. Entonces, recordemos, A son los X en los reales, tales que X es par, y B son los X en los reales, tales que X cuadrado es par. Entonces, pensemos, contraejemplos. ¿Cuál es el elemento que está aquí, pero que no está acá? O viceversa, ¿cuál es el elemento que está acá, pero que no está acá? Exacto, puede ser con la raíz, precisamente es la raíz. ¿Por qué? Porque este conjunto tiene más elementos. Este conjunto tiene a todos los pares, pero además tiene la raíz de todos los pares. Por ejemplo, el raíz de 2 es un real, tal que si nosotros hacemos raíz de 2 al cuadrado, esto es igual a 2 y es par. Y raíz de 2 entonces estaría en B. Doble check. Pero ¿qué pasa con raíz de 2 en A? Está en A, en el pastel.
¿Por qué? Porque raíz de 2 simplemente no es par. ¿Cuál otro podría ser? Podría ser raíz de 6 también. Raíz de 6 está en B, porque raíz de 6 al cuadrado es igual a 6 y es par. Pero raíz de 6 por sí mismo no es par. Por lo tanto, raíz de 6 no pertenece a A. Y de esa manera, con un contraejemplo, mostramos que A es distinto de B. Y en efecto, B es más grande que A. ¿Cómo escribimos que un conjunto es más grande que otro? Euler tiene forma de menor o igual. Subconjunto, excelente pregunta. Ya, si recuerdan, el menor o igual es muy parecido a esto. Es precisamente por lo mismo, porque es una manera de notar una relación de orden. De hecho, estas dos tienen una forma más abstracta de escribirse, que es esta, que es como, ¿la han visto? Es como una L así. Esto se llama relación de orden, que la vamos a ver cuando veamos relaciones, que la deberíamos ver más adelante. Es bien chulo igual, ¿no? Bueno, las matemáticas son muy divertidas. Miren ustedes. Le termino. Claro. Entonces podemos decir que A es subconjunto de B. Y eso podemos decir de la primera parte. Veamos la segunda. Considere A de esta manera. Este tiene un truco bien chulo. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos dice considere, consideramos. Consideramos A igual el siguiente conjunto. Son los X, pero esta vez en Z, tal que esta barra es lo mismo que los dos puntitos. Y significa tal que X por X más 1 es par, ¿cierto? Estamos acá abajo. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar Z es igual a A. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Cómo va a ser Z igual a A si Z es un conjunto tremendamente grande? Pero veamos qué hay aquí. Veamos lo siguiente. Esto lo podemos hacer de varias formas, pero la manera inteligente es darse cuenta de cómo está construida la propiedad del conjunto. ¿Cuál es la propiedad que caracteriza A? Esta es nuestra propiedad, P de X. Analicemos P de X. P de X es lo siguiente. X por X más 1 es par. ¿En qué condiciones de X esto es par? Lo pensamos un rato, tiremos valores para X. Si X es igual a 1, X más 1 es igual a 2. Y 1 por 2 es igual a 2. Si X es igual a menos 1, ¿cierto? X más 1 es igual a 0, y esto es igual a 0, también es par. Si X es igual a menos 3,
X más 1 es igual a menos 2. Y esto es igual a menos 6, que también es par. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? Nos tenemos que dar cuenta de que X por X más 1 siempre es par. ¿Por qué siempre es par? Porque tenemos un número por su sucesor. Y un número por su sucesor siempre nos asegura de que uno de los dos es par. Ah, no, esa no se la veían venir, ¿ah? Entonces, para todo X, en los reales, o en Z, o en los naturales, X por X más 1 es par. Tremenda propiedad. Y de hecho, si nosotros lo vamos extendiendo, X por X más 1 por X más 2, ¿qué podemos decir de esto? Esto siempre es múltiplo de 3. Claro, siempre es múltiplo de 3. ¿Ven estas propiedades o no? Igual, tal vez no es tan directo verlas, pero si se piensan un ratito es evidente. ¿Por qué? Porque si yo tengo todas mis tuplas de la forma x, x más 1, este es el par o este es el par. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque los números naturales se construyen de esta manera. Bueno, aquí no valen los reales, ¿no? Porque los números naturales se construyen de esa manera. Los naturales, si ustedes recuerdan, nosotros los podemos dividir como los pares y los impares. Cuando nosotros podemos dividir un conjunto de manera binaria incluso, podemos escribir esto y asegurar propiedades de este estilo, como x por x más 1 es par, o si nosotros pudiéramos dividir, por ejemplo, los naturales en 3, entonces tenemos propiedades de ese estilo. ¿A qué punto con todo esto? Aquí tenemos que A es un conjunto de la forma los x en z tal que x por x más 1 es par. Pero esto se cumple siempre, esto es una tautología. ¿Y qué pasa si tenemos una tautología como propiedad? Entonces la podemos descartar. Y es así como esto nos pasa a ser A igual los x en z. Y eso es igual a z. ¿Qué les pareció eso? Choro, ¿no? Sí, súper choro. Bueno, esa era como la forma clever de demostrarlo, diciendo que esto era una tautología y que por eso se puede ignorar. Se cumple, que esto en realidad se cumple para todo x, que no es algo que discrimine ciertos x de alguna forma. No es como en la parte anterior, que x sea par o que x cuadrado sea par. Esto se discriminaba y sí dividía nuestro conjunto de los reales. Así que ojo ahí, ojito, ojito. Eh, Veamos este detalle sutil, que también es importante para los conjuntos. Y con eso terminaríamos la clase porque terminamos a las 10. A veces se me va la olla y se me olvida que terminamos a las 10. Pero bueno. Detalle sutil. Eh,
¿Cuál es la diferencia entre A y A? ¿Hay diferencia? Sí, sí hay diferencia. Este es conjunto y este es elemento. Y los conjuntos son distintos a los elementos. Entonces vemos el anterior. A son los X en los naturales, tales que X cuadrado es igual a cuadrado. Rápidamente, ¿cuál es este conjunto? ¿Cuántos naturales me cumplen esto? Solo uno, ¿cierto? X cuadrado igual 4 implica que X es igual a 2 para X en los naturales. Tenemos que B es igual a 2. No, B minúscula es igual a 2. Entonces la pregunta es, ¿A es igual a B? En el pastel. ¿Por qué? Porque A es igual a singleton 2 y B es igual a 2 simplemente. Lo que sí podemos decir es que B pertenece a A. Y eso sí sería correcto. Bueno, esa sutileza de los paréntesis de llave. Los paréntesis de llave son importantes para distinguir lo que son nuestros conjuntos. Recuérdenlo. Ya, pues, chiquillos, son las 10. Espero que tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana igual. Y eso, la próxima semana, bueno, escríbanme al correo si necesitan ayuda para su tarea. El correo está no, está ahí mismo en mi contacto. Se meten a la plataforma, hacen clic en mi nombre y ahí está mi correo. Lo reviso todos los días. Así que eso, buen fin de semana, pásenlo bien, descansen, se me cuidan. Buenos días. Ya, estamos al habla. Mimir, sí, podría ser, no estaría malo. Chao, cabrón. Vamos a dejar de grabar.